Hola niños, hoy comenzamos con una nueva clase de lenguaje y comunicación para tercer año básico. Profesora Paola Castillo. Esta vez nos corresponde el poema. Materiales para la clase: cuaderno de lenguaje y comunicación, texto de lenguaje y comunicación, lápices de colores, lápiz grafito y goma. El objetivo de la clase es el OA2, comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora, por ejemplo, el poema. La habilidad que vamos a tener es analizar, comprender y crear. Quiero que estén muy atentos para que vean este video. Los poemas. ¿Sabes qué es un poema? Un poema te inspira y te ayuda a expresar emociones y sentimientos. ¿Acaso tú sabes cuál es la estructura de un poema? Un poema se conforma de rimas, versos y estrofas. ¿Las conoces? ¿Sabes qué son los versos? Es cada línea de un poema. ¿Observas este ejemplo? Vamos a leerlo. En mi cara redondita tengo ojos y nariz, y también una boquita para hablar y reír. Con mis ojos veo todo, con la nariz hago achis, con mi boca como palomitas de maíz. ¿Lo ves? Cada línea es un verso. ¿Qué son las estrofas? Son un grupo de versos. Ejemplo, en mi cara redondita tengo ojos y nariz, y también una boquita para hablar y reír. Esta estrofa consta de 4 versos. Con las rimas. Veamos este ejemplo. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo y ortiga cultivo una rosa blanca. ¿Ves? Las palabras blanca y franca riman como enero con sincero. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima. Esperamos que les haya gustado y lo hayan entendido. Gracias. ¿Qué es el poema? Espero que esto lo vayas escribiendo en tu cuaderno. El poema es un texto que sirve para expresar emociones, ideas o pensamientos sobre el mundo que nos rodea. Los poemas, recuerden, hay personas que recitan el poema. ¿Cómo se llaman? Los poetas, muy bien. También la persona que escribe el poema es un hablante lírico. Pertenece al género lírico. Generalmente los poemas se escriben en versos, que son las líneas, y se agrupan en estrofas, que son los conjuntos, tal como lo explicaban en el video. El propósito del poema es expresar sentimientos. Los versos son líneas que forman el poema y suelen ser cortas. Por ejemplo, blanco es mi lienzo, verso número 1. Blanco es mi corazón, verso número 2. Todos los días rezo, verso número 3. Por pintar con un color, verso número 4. Es importante cuando en los textos tú vas a colocar numeración. Por ejemplo, acá vas a colocar 1, 2, 3, 4. Cada verso tú lo vas a enumerar. Vamos a ver la estrofa. La estrofa: blanco es mi lienzo, blanco es mi corazón, todos los días rezo por pintar con un color. Te das cuenta que la estrofa es un conjunto de versos. Esta estrofa, ¿cuántos versos tiene este conjunto? ¿Cuántos son? Son 4. Espero que todo esto lo vas transcribiendo en tu cuaderno. Particularmente el género lírico, especialmente el poema, está escrito en lenguaje figurado. Es decir, el lenguaje figurado permite jugar con el significado de las palabras. Es decir, que tú puedes decir una palabra, pero no es exactamente, literalmente lo que quiere decir. Es decir, tú le das un significado diferente.
usas metáforas. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo las clases, vamos a ver los distintos tipos de metáforas. En las próximas clases vamos a ver la comparación, que eso ahí tú te vas a dar cuenta. La personificación, que son distintos tipos de lenguaje figurado. Por ejemplo, pero para que veas que el lenguaje figurado, te voy a leer algunos versos y vas a ver qué significan. Por ejemplo, tus cabellos son de oro. ¿Qué significará? Que tus cabellos son rubios, ¿cierto? Te das cuenta que la palabra oro acá tiene un significado, pero si nosotros la utilizamos en el poema con lenguaje figurado, se va a utilizar con otro significado. Por ejemplo, oro significaría rubio. Esta habitación es un horno. Horno, sabemos todo que lo que es un horno, que es para cocinar, todo, pero acá, si decimos esta habitación es un horno, que significará que la habitación está muy calurosa, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Es otro significado. Este gimnasta se mueve como felino. ¿Sabes lo que es un felino? Sí, es un gato, pero si lo referimos, si la utilizamos con un lenguaje figurado, significaría que el gimnasta se mueve como un gato. Es decir, que son tantas sus actividades de gimnasta que hace, su habilidad, que se mueve como un gato. Me costó un ojo de la cara. ¿Qué significará? Uno puede decir, mi ojo de la cara, pero cuando tú dices me costó un ojo de la cara, significa que es muy caro. Ese es el lenguaje figurado, para que vayas relacionando, ¿ya? No es literal, no es exacto. Literal, cuando hablamos del lenguaje literal, es que es exacto. Figurado es que puede tener otro significado. La estructura del poema. Los poemas están compuestos por versos, estrofas y rimas. Ya vimos lo que era un verso y que era una estrofa. Lo voy a recordar y vamos a ver lo que es la rima, ¿ya? Versos. Las líneas de un poema se denominan versos. Por ejemplo, aquí, blanco mi lienzo es el primer verso. Blanco mi corazón, segundo verso. Todos los días rezo, tercer verso. Por pintar un color, cuarto verso. Las estrofas, un conjunto de versos, tal como lo vimos hacer. ¿Por qué no puede pintar? Pues ahora te lo diré. Pues yo no puedo pensar lo que dibujaré. Esta estrofa está conformada por 4 versos. A veces hay estrofas conformadas por 2 versos, por 5, por 6, relativamente. Pero esta está por 4 versos. Las rimas son sonidos finales parecidos o igual. Hay 2 tipos de rima, que es la consonante y la asonante. Un campo de flores, unas flores de campo, las flores colores y el campo bien amplio. Si miramos acá, vemos que acá hay una rima, la palabra acá, en la O-R-E-S, ores, ¿cierto? Flores con colores. Ahí es consonante. ¿Por qué? Porque aparte de vocales también hay consonantes, rima consonante. También podemos ver en el verso 1 y en el verso 3 terminan en ores, es decir, rima consonante. En cambio, en el verso número 2 termina en po y el verso número 4 termina en plio. Ahí nos damos cuenta que es rima asonante. Vemos que solamente la vocal, porque acá hay una P y acá hay una I. ¿Te das cuenta? Solamente la vocal O. Los versos tienen que rimar, los poemas siempre tienen que rimar, en forma intercalada o bien todos los versos van rimando entre sí. Vamos a ver, voy a dar unas preguntas que vas a tener que contestar y yo te voy a dar la respuesta, pero las vamos a ir haciendo entre todos. Por ejemplo, ¿qué es un poema? ¿Qué es un poema? Vamos a ver acá. Piensa tú, ¿qué es un poema? Pregunta 2. ¿Cómo se describen los poemas? También vas a tener que pensar. La 3, ¿qué es el lenguaje figurado? Lo voy a tratar de ver acá. Te voy a dar la respuesta, pero tú lo vas a tener que escribir en tu cuaderno. ¿Qué es un poema? Un poema es un texto que sirve para expresar emociones,
ideas o pensamientos sobre el mundo que nos rodea. ¿Cómo se describen los poemas? Piensa. ¿Cómo se escriben los poemas? Se escriben en versos y en estrofas. Pueden ser también en prosa, pero muy poquitos, ¿ya? Lo principal se escriben en versos y en estrofas. ¿Qué es el lenguaje figurado? El lenguaje figurado permite jugar con el significado de las palabras. ¿Y cuál es la estructura del poema? Tenemos que puede estar escrito en verso, estrofas y la rima, que es muy importante. Vas a escoger, de actividad, vas a escoger 2 poemas del texto. Identifica su estructura y rima. Vas a colocar en tu cuaderno. Vas a escribir el poema. Después vas a colocar poema 1. ¿Cuál es el título del poema? Cantidad de estrofas. Vas a tener que, en todos los poemas que tú vayas leyendo del texto, los vas a separar en estrofas. ¿Cuántas estrofas tiene? Cantidad de versos. ¿Cuántos versos tiene ese poema que tú vas a elegir? ¿Qué rima hay? Si rima consonante, y vas marcando la rima en tu texto. Eso me vas a mandar la fotografía con cómo analizaste el poema. Y después me va a decir el lenguaje figurativo. Dentro del poema encuentra 2 versos que tengan lenguaje figurativo y me lo escribes. Yo te di unas páginas del texto, pero también hay varios poemas, entonces tú puedes elegir 2. A dos lo vamos a analizar. Poema número 2. Escribes el poema, colocas qué título tiene, cantidad de estrofas, cantidad de versos que tiene, qué rima tiene y lenguaje figurativo. ¿Ya? Acá en rima me puedes colocar las palabras que riman, las palabras que terminan y cuáles son las que riman, ¿ya? Para saber. Actividad del texto. Leer texto de la página 49 hasta la 55. De ahí puedes sacar los poemas, ¿ya? Y realizar las actividades del texto. Autoevaluación. Aquí vas a colocar una carita feliz si comprendiste los poemas y si conociste la estructura del poema. Si no lo comprendiste y si no conociste la estructura, vas a colocar una carita triste. Pero lo más importante que quiero que estés durante esta pandemia, que te quedes en casa. Un abrazo, te quiero mucho y que tengas una excelente semana.